Raúl Sor es un reconocido analista internacional, es sociólogo y también un prolífico escritor. Lo último que escribió, que publicó, una novela histórica, La Guerra de Mahler. Es un relato en torno a la Segunda Guerra Mundial que tiene como protagonista a un sobrino del músico vienés Gustav Mahler, que cuando se está fraguando este conflicto en Europa, se traslada a vivir a Valdivia, en Chile. Y es desde allí, en la voz de Robert Mahler, que es un violinista, es que vamos conociendo una perspectiva distinta y más cercana de lo que fue una guerra que aún marca a nuestro planeta. En El fin del mundo, de Bio Bio TV, junto a Marco Antonio de la Parra, Raúl Sor. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Su cansado corazón latía con brío. Lo había logrado, o al menos eso creía. Las fuerzas no le alcanzaban para desenfundar su violín y articular la melodía recién anotada que había brotado en su mente de forma espontánea. Era esa secuencia de notas exhibida en el pentagrama la llave sonora que buscaba desde su juventud. ¿Serían esos los acordes que obsesionaron a su tío Gustav y que abrían paso a una nueva dimensión? ¿O era la vana búsqueda de alquimista hasta su inalcanzable metal precioso? Algún día el destino permitiría que esa melodía, tan breve, fuese interpretada. Entonces sabría si había dado con las ondas vibratorias que conectaban con las energías del universo. La Guerra de Mahler, de Raúl Sor. Esa partida ahí entre lo músico y lo histórico, ¿no? Gustav Mahler de fondo, Robert Mahler en primera. ¿Cómo se te ocurrió esto de la Guerra de Mahler, digamos, esta particular novela que ya iremos comentando? Bueno, Robert Mahler, como se señaló en la introducción, era un músico vienés, judío, que percibe, intuye que viene la guerra o viene una hecatombe importante y decide emigrar. Y bueno, él hereda de su tío Gustav, al cual conoce muy superficialmente de niño, esta idea quizás un poco mística de encontrar una melodía que pueda, melodía como vibración, que pueda conectar con otras dimensiones. Pero la vida nos juega de manera tan diferente que cuando llega a Valdivia las cosas son completamente diferentes a lo que él esperaba. Bueno, en realidad él no esperaba nada, porque él vino acá contratado él tenía una pequeña orquesta de salón en Viena, y está cesante, y le dicen, mira, hay la posibilidad de hacer una gira por Sudamérica, a Buenos Aires, Santiago, y Valdivia, donde hay una comunidad alemana, y bueno, lleva las últimas melodías, y él con un grupo de músicos se viene acá. ¿Y esto es real? Absolutamente real. Robert Mahler está enterrado en el cementerio de Valdivia, está su cripta, él existió, él incluso compuso un himno para el regimiento Caupolicán de Valdivia. Hay fotos de él en uniforme y hay muchas fotos de él y se han escrito monografías. Por cierto, es un personaje absolutamente real. Y la razón por la que lo escogí es que él es una bisagra muy interesante entre Europa y Chile, y en particular Valdivia, que, bueno, según la mayoría de los cronistas, era un verdadero bastión del nazismo en América Latina. Que es lo que tú muestras acá. Yo conversando con Marco Antonio cuando leí el libro, yo decía, ¿era si realmente Valdivia? Bueno, uno ha leído muchas crónicas y estaba ahí porque uno sabía que, sobre todo, que había una población alemana, había nazi, y que tú lo mencionas, digamos, esta actitud de Chile de mantenerse neutral daba para mucho, ¿no? Y habiendo distintos gobiernos, ¿no? Neutral entre comillas, digamos. Exacto. Entre comillas, ¿no es verdad? Entonces, yo decía, así como tú lo describes, que es bien interesante, todo lo que es entretenido, hay que decirlo, que es importante. Sí. Era así, efectivamente, como tú lo describes, así tan organizadamente nazi, como se muestra acá. No era tan organizadamente nazi. Lo que ocurría era, a mí me impresionó mucho una entrevista que le hice al general Fernando Matei.
Ya. ¿Ya? el que fue miembro de la Junta, Sí. comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Madre de la tantos años. alcaldesa. Exacto. Y que es un hombre muy honesto, muy llano, ¿ah? Y muy directo. Ya. Y Fernando Matei me decía, mira, yo en casa hablábamos alemán, nos sentíamos alemanes, yo soy luterano, leíamos literatura alemana, y bueno, veíamos que finalmente en Alemania había llegado un gobierno, el gobierno a la distancia para nosotros legítimo, nombrado por mecanismo legítimo, y bueno, ese era el gobierno de Alemania, organizan los Juegos Olímpicos 1936, Sí, claro. un éxito, y la imagen de Alemania a todos nos entusiasmaba. Entonces había esa conexión natural que tenían la mayoría de los descendientes de alemanes, de los colonos, en Valdivia. Después había, por cierto, un núcleo duro, militantes del partido nazi, y ellos ejercieron una influencia muy brutal sobre el resto. Yo hablé con gente que me contó que los amenazaban, le decían, mira, si tú no colaboras con nosotros, bueno, la Gestapo se va a encargar de tu familia en Alemania, de los parientes que tienes allí. Que hay un momento de la novela que sucede eso así. Bueno, y podría ser perfectamente, si en realidad... Bueno, te digo, todo está basado en antecedentes que me entregaron personas. Todos los discursos sobre el supremacismo racial que están en la novela están tomados de documentos nazis de la época. Sí. Es decir, no hay ningún invento en eso. En ese sentido es genuinamente una novela histórica. Sí. Claro. Es docuficción, digamos. Como ¿no? lo que se llama Exacto. ahora el docuficción. Fíjate, estaba pensando en esto que decías que esta persona le pareció que podía estar pasando, pero me acordé de una novela, Tú no eres como otras madres, Angélica, Claro. nunca podía pronunciar este apellido, Schossdorf, es muy alemana ella, y ese es una historia. Ella, Angélica, es judía, pero su padre, perdón, era alemán, por eso este apellido, ¿no? Y ella relata a través de las cartas de su madre y de lo que ella recuerda de niña, su infancia en Alemania, Primera Guerra incluso, Segunda. Y a mí una cosa que me sorprende de esa novela autobiográfica es, por ejemplo, esta mujer que era judía, se había separado de esta familia alemana. Lo primero que decía, no, Hitler era un tonto, no va a durar nada, porque esta familia alemana no era nazi. Y luego, sucede La Noche de los Cristales, por ejemplo, y uno lee eso y dice, pero ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va ya? Y hay amigas que se están yendo, y esta madre permanece ahí todo el rato, y viendo que están pasando estas cosas, no, sí, como que van a pasar. Yo creo que la historia se arma así, finalmente. Las personas como que dicen, no... Perdona que te haga un alcance. Tú dijiste, su padre era alemán y ella era judía. La madre era judía. Digamos, Alemana. Alemana judía. Claro. Entonces, el tema ahí es que los alemanes de religión judía o de etnicidad judía se sentían alemanes. Entonces, Claro. este era un fenómeno político que estaba ocurriendo Sí. y la gente decía, es pasajero, pero yo soy alemán. Muchos de estos alemanes judíos habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Claro. Tenían decoraciones, es decir, habían ganado medallas. Claro, Entonces, ¿cómo me va a decir, cómo va a pasar sí, algo yo a soy mí? tan alemán como cualquier otro alemán. Entonces, fíjate, cuando fui al cementerio alemán en Valdivia, la primera vez, a buscar la tumba de Robert Mahler, digo, ¿se encuentra aquí Robert Mahler? ¿Era alemán? Claro, era alemán, le respondo. Dice, no, y buscan en la lista, no está, qué raro. Pero usted se refiere a este músico judío. Ya, Bueno, pero era alemán. No, acá hay solo alemanes. ya. Entonces, eso es un elemento de discriminación. Sí, Porque, claro, es como que tú digas, esta persona es judía o es chileno. Claro. Es chileno judío, como puede haber un chileno evangélico, como puede haber un chileno católico, Claro. y así Sí. sucesivamente. Bueno, pero la diferencia es que también hay que decir que lo judío también, después de la segunda, es un Estado también, o sea, en este momento. En ese caso son israelíes. Sí, es verdad, tienes razón. Sí. Pero para la Segunda Guerra era alemana judía. Entonces, Exacto. claro, posiblemente tenía que ver eso. Entonces, a mí es muy interesante es una autobiografía, en realidad. Como decía Einstein, si fracaso en mis teorías, van a decir, este judío fracasó. Y si tengo razón, van a decir, este gran alemán. Que estoy dando una cosa así. Pero a Claro. mí me despierta una curiosidad esto que Henry James llamaba la Donnée, o sea, el primer
el primer vestigio de la novela, ¿cuándo se te ocurrió? Porque la portada, que es muy interesante, tiene el periscopio de un submarino, digamos, y la banderita chilena al fondo, ¿no? Es muy fascinante este episodio. Es un resumen de todo, sobre todo la segunda parte de la novela, ¿no? De la parte de acción. Pero ¿cómo se te ocurrió escribir sobre esto? Tú eres un analista internacional conocido, digamos, te manejas, al parecer, en la historia con cierto placer. De repente, ¿cómo aparece esto que tú dices, voy a escribir sobre esto, y no voy a escribir análisis, voy a escribir una novela? Sí, bueno, tú me detectas bien. Escribo con gran placer. Sí. Y el encanto de la novela es que te permite una serie de licencias poéticas, sí, que si tú estás escribiendo ensayo no lo puedes hacer. Y yo había seguido con mucho interés cuál fue la postura de Chile durante la Segunda Guerra Mundial y esta neutralidad, que era una neutralidad a nivel de gobierno más favorable a los aliados en general, bastante más, pero había un lobby pro eje muy fuerte, y ese eje fue capaz de neutralizar y de inhibir y atemorizar al gobierno con el argumento de que, y por eso el tema del submarino central, claro, el submarino, ellos decían, cuidado, si nosotros entramos a la guerra, los alemanes nos van a empezar a hundir nuestros buques, los buques mercantes, y esto va a ser un desastre para nuestro comercio. Y por lo tanto, mantengámonos neutrales. Y ellos reforzaban esto diciendo, mira los americanos no entraron en la guerra hasta que los bombardearon en Pearl Harbor. ¿Por qué nosotros tenemos que correr a declarar una guerra si nadie nos ha tocado un pelo? Claro, y es que es bien interesante que tú lo pongas así, porque como bien dices tú, en ese momento se actuaba de esa manera, y uno lo mira ahora en perspectiva. Bueno, también había menos circulación de información, que aquí, por ejemplo, se demoraban en llegarle las cartas y qué sé yo, y se demoraba en saber el horror que estaba realmente pasando. Es que creo que se habría sido una actitud distinta, se me ocurre, no sé, me imagino, pero lo interesante es que tú la sitúas acá. Efectivamente describe que lo que pasaba con el gobierno chileno y esta neutralidad singular con esta amenaza como de por medio, y dice, bueno, claro, nos quedamos a medias, porque creo que había un tema como de manejar poca información. Pero los dos países que se mantuvieron realmente muy al margen fueron Argentina y Chile. En cambio, Brasil mandó tropas a Europa. Y tú lo mencionas acá, mencionas que mandó tropas, claro, y a mí me llamó la atención, todo esto, conversamos también, lo de Argentina y Chile, posiblemente se conozca menos, pero es que uno maneja mucha información de nazis refugiados en la Patagonia Argentina. No sé, porque cuando Simón Wiesenthal, que siempre se le llamó el cazador de nazis, encontró gente, sobre todo en Argentina, más que en Chile. Bueno, Eichmann. Claro, Eichmann. Por ejemplo, sin ir más lejos. Sí. Pero todavía ¿por qué Raúl Sor decide de pronto pasarse a la ficción en este tema, ¿no? Porque tú lo habías revisado y de repente dijiste, no, esto voy a hacer una novela de esto. ¿Qué imagen? Porque hay una imagen que se le viene a uno muchas veces, ¿no? Dice, no, esta imagen es para una novela, no quiero documentarlo, no quiero escribir un artículo sobre esto, ¿no? Bueno, tocaba una serie de temas que me interesaban. Yo he leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y quería traerlo a Chile, es decir, cómo se vivió de alguna manera. Y bueno, uno cuando lee cómo se formaban grupos espontáneos en la Plaza de Armas y discutían cómo muchas familias tenían mapas desplegados en sus casas. Eso lo recuerdo. Nos comentaba. Los mapas, ¿no? Sí. Mapas. Y seguía así la... Claro, y ponían tachuelas y... Claro. ¿Dónde están? Banderitas, sí. Claro, y bueno, yo creo que no ha habido otro episodio más dramático en la historia reciente que la Segunda Guerra Mundial. Y la guerra, yo he escrito muchos libros sobre guerra, digamos, con distintos títulos. Claro. Y no hay nada que polarice más y que saca, digamos, en cantidades muy pequeñitas, lo mejor del ser humano, el heroísmo, la lealtad, en cantidades muy pequeñitas, pero en cantidades abrumadoras, la maldad, digamos, los comportamientos egoístas, abusadores, porque la ruptura del orden establecido permite que todos estos elementos brutales, los sádicos, salgan y que eso, que en la vida normal es algo totalmente rechazado,
en la guerra se puede convertir en una virtud. Claro. Y justamente Y premiar. la brutalidad de Hitler, su total desprecio por la vida humana, se transforma en una virtud. Y eso le contribuye a victorias militares. Entonces, por eso en la guerra, o en las situaciones de crisis extremas como son las guerras, se mide la solidez de las instituciones. Por ejemplo, la prensa, cómo cubre. Y la prensa muy rápidamente sucumbe a un nacionalismo chauvinista. A mí me tocó vivir muy de cerca la guerra Malvinas, y era ver cómo cubría la prensa argentina con un chauvinismo absoluto. Una cosa ridícula. Exacto. Bueno, y ahí, claro, que quedan estas... Por eso estas situaciones extremas son las que nos permiten colocar el microscopio sobre nuestras sociedades. Sí. Ahí colocaste el microscopio o el periscopio, digamos, sobre la sociedad chilena de esa época, y está lleno de datos muy entretenidos, digamos. O sea, uno queda con ganas de que venga el segundo tomo, Sí, de hecho. con toda la información que recopilaste, porque acá hay mucho manejo de información. Y yo me pregunto, ¿qué autores te han influido, digamos, que en esto de la novela histórica o de la historia en general, digamos? Bueno, hay un personaje secundario en la novela que me produjo gran fascinación, y que es Alma Mahler, que fue la esposa de Gustav Mahler. Es que Alma Mahler es fascinante ese personaje. ¿No es cierto? Sí, en la historia. Entonces, justamente, bueno, viajé, estuve en Austria, estuve en Viena, me paseé por los barrios donde circulaba Robert Mahler en Viena, y me traté de impregnar. Bueno, fui a museos, leí mucho sobre Alma Mahler, que, digamos, era la musa inspiradora de tantos grandes artistas. Y bueno, tiene que haber sido una mujer extraordinaria para haber, digamos, captado la atención de todos los hombres con que ella estuvo. En realidad eran genios creativos. Sí, además esa Viena, ella viene de la Viena fin de siècle, que fue el momento liberal que tuvo Viena, digamos, antes, y luego viene esta Viena conservadora, digamos, que va a ser antisemita y compleja, digamos, ¿no? Y ahí transita Alma Mahler, digamos, Kokoschka, creo que fue una pareja que tuvo también, y Oskar Kokoschka, el pintor, y un gran personaje. O sea, aparecen estos personajes gigantescos. Klimt fue otro de sus... Bueno, Klimt, claro, Klimt también. Klimt. El pintor, el beso de... Exacto. El famoso beso, ¿no? Que está inspirado en ella. En ella, ¿no? Claro. Debe haber sido portento, digamos, ¿no? Sí. Era muy hermosa, pero más que hermosa, tenía una relación muy especial con su padre. A esto te va a interesar. Claro. Tú ves, claro, ya sabemos. Y él la tuvo siempre en todas las veladas. Entonces ella era una mujer muy libre, muy independiente, y que era capaz, por ejemplo, de abordar los temas del erotismo sin ningún tapujo, claro, sin inhibiciones, y eso la hacía una mujer extraordinariamente atractiva, además de muy inteligente, por cierto. Sí. Bueno, y esto, como dice Marco, yo creo que es como esa Viena que floreció en ese momento, que fue un momento. Sí, hay un libro de ella, Mi vida, ¿no? Exacto. Que está, Fíjate que es interesante, y la novela, digamos, un tema que me interesaba aterrizar un poco es el tema de la migración, que está tan en boga. Sí, claro. Y los ciclos, por ejemplo, ahora que hablamos de esta Viena floreciente, un estallido, le decían perla en el corazón, enclavada en el corazón de Europa. Claro. Es decir, era el sumum, también Berlín, pero Viena mucho más, era la cuna de tantas artes, bueno, ahí, el psicoanálisis. entre otras cosas. Claro. No, realmente es algo extraordinario. Y después puede cambiar a su absoluto contrario. Y yo creo que hoy día estamos viendo un ciclo semejante. Después de un ciclo de globalización, de apertura, de expansión de ideas, de una gran creatividad, vemos el inicio, señales de un ciclo de nacionalismo, de xenofobia, de odiosidad, de castigo a los migrantes. De en miedo, fin, de miedo, temor. exacto. Esta cosa muchas veces Entonces, se genera de temor. Son ciclos. Bueno, esto como Sorokin hablaba que eran así los ciclos. En la historia del mundo, si uno ponía esa perspectiva, se daban como estos ciclos. Tenemos que hacer una pausa, pero yo tengo que hacerte una pregunta. Así que, por favor, espérenos un poquito. Volvemos enseguida con Raúl Soria. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás,
Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones. Si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Para Robert el océano era algo ajeno. Austria perdió su salida al mar en la Gran Guerra, por lo que entrar en el corazón de Hamburgo era una experiencia novedosa. La actividad febril alrededor de los navíos y dársenas contagiaba un sentido de urgencia. Entraban barcos en busca de un sitio de atraque, mientras otros zarpaban a destinos desconocidos. Las enormes grúas movían sus brazos en lentas e incesantes cadencias. Abordar un transatlántico hacia el Nuevo Mundo le excitaba. La cantidad de viajeros, ¿no? Lo que hubo, tú, lo que hablábamos, ¿no? de los migrantes, ¿no? O sea, todo lo que se produjo. Y ahí uno se pregunta en esto de ir a parar a Valdivia, ¿no? Y cómo Valdivia entonces se convierte en un lugar donde se puede hacer un microcosmos que retrate todo lo que está sucediendo en ese momento en Occidente, ¿no? La tremenda Segunda Guerra, digamos. Y como dices por ahí, después de la Gran Guerra, que todavía no se le podía llamar la primera porque yo te iba a no comentar sabía eso. que venía, ¿no? A mí me llamó, es muy buena esa acotación que tú haces. Le llamábamos la Gran Guerra porque no sabíamos que iba a ser la Primera Guerra. ¿Te das cuenta? O sea, es bien tremendo eso, porque fue una guerra horrible también. Uno piensa que la Segunda Guerra hubo onda atómica, etcétera, y el nazismo, unas cosas espantosas, pero en la Gran Guerra murieron millones y sin armas de destrucción masiva. Pero fíjate que hay una diferencia, es así, la Primera Guerra Mundial fue terrible, pero en la Primera Guerra Mundial murió un civil por cada 9 militares. En la Segunda murieron 9 civiles por cada militar. Y la diferencia fue los bombardeos masivos de ciudades y se combatió dentro de las ciudades. Y uno ve los tanques entrando en las ciudades y demoliendo las ciudades. Sí. Bueno, la Primera Guerra todavía era una guerra napoleónica. De trincheras, así. Claro, y de los ejércitos iban y se colocaban en un campo y se combatían. Y combatían, Bueno, claro. en la Segunda, por algo se le llamó también un estilo de guerra total, no habían fronteras. Es decir, las ciudades eran un campo de batalla legítimo, la muerte de los civiles era un dato secundario, digamos. colateral. Claro, y así se armó. Yo te decía que la segunda parte, yo quiero esa segunda parte. Sin spoilers, sin spoilers. Bueno, ok. Porque hay una escena muy importante que no se puede contar. No, hay escena muy importante. Lo que pasa que como... El asesino es el mayordomo. Eso siempre. podemos. Aquí no hay mayordomo, sí, pero no importa. Claro, lo que ocurre con este personaje es bien apasionante en realidad porque uno se engancha, se entretiene. Esta portada es muy fascinante porque toda esta historia de este submarino, en fin, que uno conoce algunas cosas de oídas, y las bombas, ¿no? B1, B2, Y las bombas, la terrible B3, la B2 ya era algo que se temía. Claro. Lo que los alemanes llamaban die Wunderwaffen, las armas extraordinarias, excepcionales, claro, o maravillosas. Claro, y esto tan... que eso estuvo a punto y no sabemos qué hubiera pasado. No, ¿no? pues, Exacto. no. Está esta novela de Philip Dick, es El hombre en el castillo. Ah, claro. No sé si la conoces, digamos, una novela que cuenta en ficción qué hubiera pasado si ganaba la alianza alemana-japonesa y ocupan Estados Unidos y se lo distribuyen, ¿no? Y es bien perturbador, digamos, que hubiera pasado con los nazis pasando por Nueva York, que le cambian el nombre, creo que el Nuevo Berlín o algo así. Es una novela que está la serie en Amazon, pero la novela es mejor, diría yo, digamos, pero es... ¿Se imagina eso? Aparte que es interesante porque tú acá, de alguna manera, lo insinúas cuando estas conversaciones que hay de que, bueno, los norteamericanos, cuando le vamos a invadir primero el canal de Panamá, vamos a llegar en realidad, Estados Unidos, su territorio no fue tocado, digamos, sus hombres sí, no fueron a la guerra, etcétera, pero es bien distinto a lo que pasó en Europa, que todos los mismos Dresden, digamos, destruidos, en fin, y como dices tú, con el tema de la población civil, ¿no? Entonces estaban en otras circunstancias, y aquí me llamó la atención que tú mencionaras que en algún momento dijeron ya, ¿dónde vamos a ir a atacar a Estados Unidos? Y ahí se acerca a esta ficción, ¿no? A propósito, es interesante ver por qué en Europa hay un movimiento pacifista tan fuerte, y lo ha habido siempre, y en Estados Unidos no.
Claro, tiene Porque que... los europeos saben vivieron. lo que es la guerra y saben que ellos van a ser el campo de batalla donde se define el balance. Claro. No va a ser ni en Estados Unidos, y incluso los rusos tienen un sentimiento de paz y lo proclaman permanentemente, aunque no lo practiquen siempre, pero tienen un sentimiento de paz mucho más profundo. Cualquiera que haya vivido una guerra, nadie puede amar la guerra. Claro. No hay guerras buenas, hay guerras destructivas, Sí. las guerras son siempre Todos dolorosas. pierden, digamos, por Todos ahí. pierden. Todos Como pierden, hay uno alguien que dice pierde por ahí. menos y otro pierde más, si eso es lo que pasa. Bueno, y a partir de esto mismo, te quería comentar, porque, claro, así como dices al comienzo, se ha hablado de la Gran Guerra porque no sabíamos que iba a venir una segunda, y eso es bien feroz, en realidad, si tú lo piensas, es bien feroz. O sea, uno dice, el ser humano podría aprender, no aprende, vuelve sobre sus pasos. ¿Y qué es lo que pasó después de la Segunda Guerra? Básicamente a raíz de la bomba atómica, que es la Guerra Fría, porque ya sabemos que si no nos destruimos el mundo, y esta Guerra Fría dio entonces paso a esta guerra de guerrillas, por decirlo. Pero también aquí, en esta reorganización de Europa, que es lo que ya sabemos, ¿no es verdad? Berlín partido por 4, estoy pensando en películas de Christian Petzold, por ejemplo, que son bien notables, que es, o novelas como Una mujer anónima, que es cuando entra el Ejército Rojo sobre Berlín, todos esos horrores post de guerra, que aquí naturalmente termina acá, ¿no es verdad? El segundo tomo sería eso. Yo quiero el segundo tomo, porque aquí hay no voy a decir por qué, digamos, alguien que está por ahí que tiene relación en ese momento con el Ejército Rojo porque está combatiendo a los alemanes. Y ahí me acordé de Svetlana Alexievich, que es la premio Nobel, La guerra no tiene rostro mujer, que es impresionante la recopilación que ella hace de todas estas mujeres que estuvieron en el frente. Y tú hablas de pogrom, etcétera. Y lo que viene después es bien terrible también. O sea, todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa solamente. Repartición, ¿no? Esa repartición. Uno recuerda películas como El tercer hombre, ¿te acuerdas? Digamos, es Viena. Viena partía en 4, ¿no? Es un peliculón. Sí. Lamentablemente no he puesto de nuevo en eso que quedan en archivos para cinéfilos. No, es que pero son... te pregunto, en este auge además que hay de la novela histórica, aparece tu libro en el mismo sello editorial, tiene Carlos Tromben, digamos, ¿no? Con Huáscar o Balmaceda o La historia de la guerra del Pacífico, tiene varios libros que han llegado mucho a la gente, ¿no? Alberto Rojas también, ¿no? sobre el Dresden. Sobre el Dresden. Sí, Tesoro del Dresden. Otro hombre que es un analista. Exacto, Porque, tenemos sí, carrera paralela. Claro. Entonces van publicando novelas que hacen repensar la guerra desde no como algo que pasó muy lejos, digamos, sino algo que nos involucró muy directamente en lo político, en la vida corriente. O sea, me acuerdo de escuchar las historias tanto de la Primera como de la Segunda Guerra, cómo en Iquique se separaban los ingleses de los alemanes y el equipo de fútbol de los extranjeros quedaba sin ni 10 ni 11 porque eran alemanes. Entonces no podían jugar. Y cruzaban a la acera del frente, digamos, y se separaban, no se saludaban. Esto es la Primera Guerra, porque además ahí pelearon ingleses de Iquique en Europa. Y en la Segunda Guerra el acento parece se vino al sur, por lo que tú vas mostrando acá, ¿no? Bueno, claro, era el lugar donde estaba la mayor colonización alemana. Por la colonización alemana. Pero yo creo que eso se dio en todos los ámbitos, y sí. Gente que fue a combatir por los aliados, gente que fue a combatir por los alemanes o italianos, y bueno, eso se dio en todas partes. Pero yo creo que en Chile se vivió una polarización importante, y la expresión más brutal de esto fue la masacre del Seguro Obrero. Sí, que tú la nombras. Que la también, mencionas. Porque acá. es interesante ver la diferencia entre los nazis alemanes con Z y los nazis criollos con C. Que tú lo mencionas así como Claro. le hace la distinción. Exacto, ¿no? Y una distinción importante porque en realidad los nazis criollos, los chilenos en general, eran considerados por los alemanes de sangre pura, por así decirlo, como seres inferiores. Claro, por Es decir, supuesto, pues todo lo que no era ario. Ciudadanos de segunda clase, y había políticas establecidas desde la embajada alemana en Chile en aquel entonces que
propugnaban el no matrimonio mixto entre chileno y alemanes. Claro. Por lo tanto, para los nazis criollos también era complicado ese ninguneo permanente de ciudadanos de segunda clase. Sí, es bien curioso hasta el día de hoy, de hecho, una cosa que se habla, o sea, a ver, ok, ya pasó, hemos evolucionado en otro sentido, no ni en el bueno ni en el malo, pero tú dices, era raro esta cosa de ser nazi, ¿no? O sea, uno puede decir, ok, a lo mejor no están enterados de lo que se está haciendo, puede ser, ¿no? No, pero toda la doctrina de Hitler está basada no en la lucha de clase, no en la lucha entre distintos estamentos de la sociedad, sino que es la lucha de razas. De razas, claro. Y ellos se autodenominan la raza superior. Por No. lo tanto, la raza de los guerreros, la raza de los dominadores, que van a subordinar al resto del mundo y los van a convertir en sus sirvientes. Y primero en esa lista de sirvientes están todos los eslavos. Es decir, Europa Central, los rusos, y eso debía ser la mano de obra esclava. Los polacos deberían ser los sirvientes de esta raza superior guerrera, y era esta visión épica racista que los movilizaba. Y que contagió tantas cabezas, digamos, en Chile. Absolutamente. O sea, no solo de alemanes, que eso es lo curioso cuando habla de los nazis chilenos. Sí, recordar la novela de Carlos Droguet, ¿no? ¿Te acuerdas? A 60 muertos en la escalera, que es una novela bastante tremenda, digamos, estremecedora. Cuando relatan este episodio, cuando los llevan desde la Universidad de Chile y esperan las órdenes, digamos. Al 5 de febrero. Y viene la ejecución, y los que se salvaron entre medio, porque se hicieron los muertos, digamos. Un par creo que alcanzó a sobrevivir a esta ejecución. Entonces, acá hay un material enorme que es interesante escucharte que está tomado de datos. Te digo que es ficción y no. Claro, porque fíjate, en la masacre del Seguro Obrero hay un trasfondo en que el presidente Alessandri teme a un golpe de Estado y teme a un golpe de Carlos Ibáñez del Campo, que tenía una postura, si lo pudiéramos asemejar, bastante similar a la de Juan Domingo Perón en Argentina. Entonces, la idea, había un movimiento, digamos, callejero, habían hecho una gran manifestación el día anterior en el parque entonces Cauciño, y al día siguiente se produce esta toma de la Universidad de Chile y también en el Seguro Obrero, y traen a los de la Universidad de Chile. Y bueno, el presidente Alessandri teme de que aquí hay una zona fascista, que esto puede llegar a mayores, y eso, dado que hay un disparo desde el interior y muere un carabinero, decide dar la orden de que los maten a todos. Que los maten a todos, y independiente de la ideología que ellos tenían, por supuesto fue una masacre impresentable. Porque se habían rendido. Se habían rendido, estaban desarmados, eran jóvenes. Y le costó al gobierno la candidatura de Ross. Exacto. Claro. Y ahí está también el Ibáñez y Perón, un solo corazón, que se dijo después, digamos, muchos años, esto que contaba de Ibáñez y Perón, que eran figuras muy cercanas, digamos, esta cosa fascistoide. Tal cual. Tremenda, digamos. ¿No? Eso es otra novela. Sí, por eso digo, eso es otra novela. Hay novelones acá latentes, digamos, ¿no? Vamos, tú tienes una novela anterior, La Muerte Rosa. Esto y esta es tu segunda novela. ¿Y cuándo viene la tercera? No sé, estoy descansando de esto. Claro. Me tomó muchos años escribir esto. Es decir, no me tomó tantos años escribirlo, pero concebirlo. Me tomó como 8 años que estuve trabajando, viajando, por cierto, fui muchas veces a Valdivia. Entonces, tratar de ambientarse y de impregnarse de lo que fue. Claro, el sentarse ya a escribirlo, a corregir es otra cosa, pero desde que está esta concepción, como te preguntaba al comienzo, y todos estos viajes que tú mencionas, porque es fundamental, eso es bien importante cuando se escribe una novela, porque cuando está con datos es otra cosa. No es decir, como decía José Donoso, no es el árbol, diga que es una cine, no sé, digamos, porque si no, el lector siente la distancia. ¿Te fijas? En cambio acá estás muy vívido, ¿te das cuenta? Tú lo vi y me encanta. Hay montones de citas de Churchill, de Hitler, que son bien fascinantes, porque como decía yo, esto es algo que no paró. Y hay algo que dice acá en la contratapa que me parece importante,
Y por eso creo que este libro es interesante, esta novela. Dice, ¿es posible huir de la guerra? Dice, está trazado nuestro destino. ¿Dónde se esconde la quimera de un hombre? O sea, tú te puedes arrancar de una guerra y en ese momento, imagínate que las comunicaciones y los traslados eran más complicados. Y tú te das cuenta que no, que en realidad... Y esa guerra... Es la guerra que se supone que se libró allá, que se libró en Europa, Japón, Hawái, no tenía que ver con nosotros. Finalmente sí. Bueno, esta historia apócrifa, de verdad, y el tipo que trata de huir de la muerte y sabe que la muerte lo viene a buscar. Sí, exactamente. Y huye a otra ciudad y va al mercado y se encuentra cara a cara con la muerte y la muerte le dice, qué coincidencia, yo te venía a buscar. Claro, Claro, eso sí, como claro. me hizo acordar de una película israelí que se llama Foxtrot, que en cierto modo tiene que ver eso. Al final es la tragedia, ¿no? Sí. Es la tragedia, de eso va. Bueno, una novela para la gente aficionada, una novela histórica que se lo va a pasar muy bien. Y como dices tú, hay mucha gente, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Raúl. Sí, por favor. Encantado. Se la dejamos súper recomendada, está entretenida y sobre todo que creo que una novela histórica a uno le abre el apetito también por lo que se está contando aquí, lo que se está Sí. diciendo. Y como ahora está Google, por último, ¿no? La guerra de Mahler, ya saben. Gracias, Raúl. Muchas por gracias a venir ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión del Fin del Mundo. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.